Buenos días, nos encontramos con el profesor Julio Panduro desde Estados Unidos y hoy vamos a hablar sobre el libro de Ernesto Sábato, El túnel, y él nos dará algunas apreciaciones que ha tenido de su lectura, que es una de sus más favoritas, ¿verdad? Así es. Para empezar, ¿por qué o cómo decidió leer este libro? O sea, ¿ya lo había conocido al autor antes? ¿Cómo fue ese encuentro? Sí, yo recuerdo que la primera vez que lo vi fue en la década de los 90, aunque es un libro mucho más antiguo, ¿no? Es del siglo pasado. Yo en los 90 empecé a trabajar como periodista en el diario La República. Y el diario La República en ese momento formaba parte de una alianza de diarios latinoamericanos que estaban publicando una serie de suplementos que se llamaban periolibros. Y eran básicamente suplementos que traían libros pequeños. Es decir, en vez de venir un libro empastado, venía un suplemento en hojas de periódico. Y uno de esos libros era El túnel, o uno de esos periolibros era El túnel, ¿no? Que se publicaba, como digo, a nivel de Latinoamérica a través de estos diarios que habían formado una alianza. Entonces, como yo trabajaba ya en la República, me tocó pues recibir mi diario de cortesía de todos los días y bueno, me vino ahí el periolibro. Entonces, yo en ese momento yo tendría probablemente 22, 23 años, había egresado recién de la universidad y estaba ya trabajando allí. Y estaba en todo mi ansia de leer todo lo que cayera en mis manos, ¿no? Entonces ya había leído para ese momento libros clásicos como El Quijote o la Biblia misma, ya la había leído también. Entonces comienzo a leer yo suelo leer antes de dormir, entonces comienzo a leer el periolibro, así como si fuese un periódico, un diario cualquiera, en mi cama y lo empecé a leer, y lo seguí leyendo, no lo terminé, no dormí hasta que terminé de leerlo en esa misma noche. Entonces, porque me gustó tanto, tanto, me sentí identificado totalmente con lo que decía el personaje, ¿no? No es que yo fuera un asesino como Juan Pablo Castel, por supuesto que no, sino sus reflexiones, porque es un ejercicio de introspección muy, muy interesante y tiene una línea existencial también muy interesante con la cual yo me identifico y por eso es que me gustan muchos libros también de corte existencial. Así fue como conocí el túnel, ¿no? A través de periolibros, un esfuerzo periodístico de los diarios de Latinoamérica por llevar literatura al continente. Interesante, ¿cómo lo conoció? Pues ahora yo este libro lo compré en el 2016 en una feria y cuando yo investigué sobre el autor, siempre estuve viendo que el libro era el que más había resaltado en él y yo de esa forma sí lo conocí. Son como que muy distintos, ¿no? De ese tiempo al de ahora. La siguiente pregunta es, ¿qué parte de la historia es la que a usted le cautivó más o le impresionó? Yo creo que la primera parte, desde la primera página, ¿no? Me impresiona porque usualmente las historias en los libros, la literatura, empieza, a ver, una historia se cuenta desde el número 1, pasas al 2, 3, 4, 5, termina en el 10, ¿correcto? Ese es el orden cronológico, ¿no? Entre comillas, que usualmente sigue el orden lógico de la exposición de ideas que hace un escritor. Entonces comienza por el inicio, obviamente, y termina al final, obviamente, ¿no? Entonces al final es que sabemos lo que ocurre en la historia. Pero no, este libro desde el inicio dice cómo termina la historia, ¿no? Desde el inicio dice, eh, bastará decir que soy Juan Pablo Castel, ¿no? El pintor que mató a María Iribarne. Entonces con esa sola frase ya te dice en qué acaba la historia, ¿no? Entonces yo dije, wow, qué técnica para más rara, ¿no? Entonces comienzo y me gustó y avanza en el tema. Por supuesto que el tema es mucho, el libro es muy pequeño, es como un cuento grande en realidad, pero es tan rico en reflexiones, ¿no? Porque pasado varias décadas de su publicación, hay cosas muy cuestionables como el feminicidio. Él Exacto. mató a María Iribarne en un acto de celos, que ahora bueno, siempre ha sido condenable, pero ahora
está mucho más sensibilizado en nuestra sociedad el tema de los feminicidios o el maltrato a las mujeres, ¿no? Eh, Eso es por un lado. Por otro tema de reflexión, la infidelidad, ¿no? Finalmente la chica fue infiel, ¿verdad? Bueno, claro, no se merecía la muerte por eso, pero la infidelidad está presente, definitivamente. Otro tema para reflexionar es la salud mental de Juan Pablo Castel. O sea, definitivamente no estaba bien. Se hacía, voy a hablar un poco con el tema, un poco como con el léxico de los jóvenes, pero se hacía muchas bolas en la cabeza, ¿no? Comenzaba a pensar y decía, no, me... yo digo, pero Lo que yo diríamos, ¿no? Era muy intenso. y yo en algún momento en mi vida yo me sentía así, o sea, ¿qué voy a hacer? No, voy a pensar, miraba las opciones, qué tenía que hacer. Entonces yo me identifiqué totalmente con el tipo, ¿no? Y de hecho, lo he vuelto a leer varias veces. Probablemente el libro lo he leído probablemente 10 o 15 veces, ¿no? Y cada vez que lo leo, siempre encuentro una frase que me identifico, ¿no? O sea, me acuerdo que el primer libro que me lo regalaron, porque yo siempre decía que era mi libro favorito y una amistad mía me lo regaló, lo subrayé, ¿no? Y todo lo subrayaba. Y cuando terminé de leerlo, estaba todo subrayado. Pero a mí me encanta ese libro realmente. Y a raíz de leerlo es que comencé a explorar otros libros de Ernesto Sábato, ¿no? Ernesto Sábato es muy buen escritor. Es curioso porque él, su formación académica no está en las letras, sino ha sido, me parece, un experto en energía nuclear, me parece Sí, en matemático. las ciencias, ensayista. Exacto, entonces tiene otros libros muy interesantes como Adón el Exterminador, Ensayo sobre la ceguera. Perdón, no, Ensayo sobre la ceguera es de, me Saramago. equivoco, Saramago, pero que está basado, tiene también un libro respecto de los ciegos. A mí me gusta mucho Sábato, ¿no? Y es un humanista, ¿no? Es un humanista que ha sufrido eh, como humanista, los humanistas tienen una sensibilidad mucho más especial que, por ejemplo, que un tecnócrata, ¿verdad? Un tecnócrata solamente debe hacer dinero y que todo sea eficiencia y productividad, mientras que el humanista va pensando en, la, en el devenir del ser humano como ente, ¿no? Y yo recuerdo que, ya para terminar la respuesta, recuerdo una entrevista que le hicieron a él en página 12 de un diario argentino, le dijeron, él ya tenía 90 años, y le dicen, maestro, le pregunta el periodista, ¿no? ¿Aún le sigue doliendo la vida? Y él dice, no, dijo, ya no me duele la vida, pero lo que más me ha dolido en esta vida, que son muchas cosas, es la pérdida de un hijo, ¿no? Él tuvo un solo hijo y ese hijo murió en un accidente de tránsito. Y él dice que ese es el dolor mayor, ¿no? Y imagínate, lo dice él como hombre, como padre, imagínense, quienes nos escuchan ahora, imagínense cómo es el dolor de perder un hijo para una madre también, ¿no? Claro, porque es algo como que no se le encuentra nombre, ¿no? Cuando te dicen que está muerto. Claro, perder a un ser querido es uno de los mayores dolores, ¿no? Pero sobre todo a los hijos. Profesor, yendo por ese lado también, usted dijo anteriormente que se identificaba mucho con el personaje. ¿Esto por qué? ¿De qué manera? Ah, bueno, en primer lugar me identifico porque reflexiona mucho antes de actuar, ¿no? Y se vuelve un poco intenso, como dice la palabra de moda. Qué intenso es, ¿no? Pero eh, hay mucha gente que actúa sin reflexionar en realidad. Entonces, actúa por instinto casi, ¿no? Y yo no soy así. Yo prefiero pensar antes de dar mis pasos, eh, lo reflexiono. Por ejemplo, por decirte ahora, ¿no? Cuando me invitaron a hacer esta entrevista, yo dije, ay, lo tengo que pensar, a ver de qué se trata. Entonces me puse a pensar, pero yo siempre, en este caso, mi respuesta fue que mi vocación docente, a mí me gusta mucho enseñar, me gusta mucho. Entonces, dije, bueno, lo voy a dar, voy a conversar con los chicos, ¿no? Con Claudia para hablar sobre algo que me gusta mucho, como es este libro, ¿no? Entonces, pero llegar a esa conclusión me costó una reflexión. Entonces,
por eso me identifico mucho con este personaje, ¿no? Y sobre todo, mencioné en la primera pregunta, en la primera respuesta, perdón, este libro tiene un corte existencial, ¿no? El existencialismo cuestiona básicamente el sentido de la vida. ¿Para qué nacemos? ¿Para morir o para vivir? Y si nacemos para morir al final, ¿por qué vivimos? ¿Y por qué mientras vivimos y esperamos el morir, que es el final, sufrimos? ¿Por qué no mejor morimos de una vez? ¿No? Esa clase de reflexiones es el existencialismo, ¿no? Sin que ello implique, por supuesto, el tema de suicidio o cosas por el estilo, sino es el cuestionar el existencialismo y el pesimismo, sobre todo, que emana este libro, ¿no? A mí me gusta mucho, o sea, Ese no es el creo. argumento, ¿no? Porque empieza, el que quiere seguir leyendo este relato puede seguirlo, o si no, no, y el personaje es como que se desenvuelve completamente. Claro, Y sin esperanza. sí, ¿no? ¿Por qué nos identificamos con ello? Yo pienso que es una cuestión mental, ¿no? Por ejemplo, hay frases, yo me he memorizado muchas frases del libro, ¿no? Por ejemplo, hay una que dice, esa sensación de estar solo en el mundo aparece mezclada con un orgulloso sentimiento de superioridad, desprecio a los hombres, los veo sucios, feos, incapaces, ávidos, groseros, mezquinos. Mi soledad no me asusta, es casi olímpica, ¿no? Esa clase de pensamientos yo me identifico. Por ejemplo, estamos en una entrevista, voy a decir quizá un par de lisuras, porque cómo es como la gente es grosera y sucia, como menciona Sábata, ¿no? Yo recuerdo una vez en el centro de Lima, en el cercado de Lima, estaba esperando un trámite cerca de la Cancillería y un señor pasa comiendo un producto, un chisito o un tortis, algo por el estilo, y agarra y termina de comer por la calle y tira la bolsa a la calle. Y a unos metros estaba un tacho de basura. Entonces yo le dije, señor, ahí está el tacho, le digo. Y me respondió con una grosería bárbara. ¿A ti qué me da? ¿Qué te importa? Que no se caiga. ¿No? Y yo no me asusté, sino me perturbé, ¿no? Dije, pero si le estoy diciendo lo correcto, me responde de manera pero grosera y violenta, ¿no? Entonces, esta clase de reflexiones que hay en el libro me hace ver que la vida es así. O sea, el libro en realidad refleja y grafica lo que la vida es así. Estamos hablando de realidades diferentes porque la historia ocurre en Argentina. Entonces, el hombre como tal no es que haya nacionalidades malas o buenas, sino el hombre como tal es malo, como dice Sábato, ¿no? Claro, puede serlo. Alguna vez yo consideré que lo que hizo Juan Pablo Caste podría justificarse no para, por ejemplo, resarcir lo que le haya hecho a María, sino para entenderlo a él como persona, como ser humano, Claro. en el desenvolvimiento de la vida y todo lo que le ha conllevado para tomar esa decisión. Y sobre todo para, bueno, para decirlo así en esos términos, refugiarse en una relación tóxica que él mismo la convirtió así, ¿no? ¿Usted lo justificaría de esa forma, profesor, o de qué manera? ¿Justificaría el maltrato a María, te refieres? No, 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 a la forma de ser de Juan Pablo Castro. No, yo lo que pienso es que él tenía un nivel de desequilibrio mental. No es normal el comportamiento de un hombre así. O sea, hay muchos hombres que son celosos, por ejemplo, pero que no matan pues a la mujer que aman, ¿verdad? Pero hay hombres que lo hacen. No son la gran mayoría, afortunadamente. Sin embargo, existen. Y yo pienso que esas personas tienen un nivel de desequilibrio mental, de locura, ¿no? De, el desequilibrio mental tiene pues grados, ¿no? Un grado uno es cuando alguien se deprime, un grado 2 es cuando alguien es ansioso, un grado 3, etcétera, va subiendo, ¿no? Hasta el grado 10, que es una persona que agarra una pistola y entra a un centro comercial y mata a mucha gente, ¿no? Entonces, esos niveles de locura existen. Entonces, yo pienso que Juan Pablo Castel tenía cierto nivel, ¿no? O cierto grado de ese desequilibrio mental, sin que ello pierda su capacidad de racionamiento y reflexión, por cierto, ¿no? Porque no se Eh, convierte en un loco.
No, 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 por supuesto, pero perder los papeles por celos al punto de matar a una mujer no es justificable desde ningún punto de vista, en realidad. Eh, sobre este libro, ¿cuál sería la máxima reflexión que encuentra comparándolo con la sociedad de hoy en día? Um, yo pienso que es un diagnóstico, su mayor valor es que es un diagnóstico de una sociedad enferma, ¿no? Porque Juan Pablo Castel no era ninguna persona falta de educación o falta de instrucción, por el contrario, era una persona muy instruida, muy educada, un hombre de mundo, un hombre refinado, era un pintor reconocido, pero a pesar de ello, todo esa, la maldad que lo rodeaba, la vulgaridad, la procacidad de la humanidad que lo rodeaba, lo llegó a odiar a la gente, ¿no? Lo llevó a odiar a la gran masa y creyó encontrar en una mujer una salida, ¿no? Pero en realidad no era una salida porque él seguía dentro de su propio túnel oscuro que dice en el libro. Entonces, yo pienso que la mayor reflexión de esto es que nos ha dado un diagnóstico de cómo el mundo es triste, es triste y malo, ¿no? O sea, mucha gente dice, no, la vida es linda, la vida es bella, pero esa es una posición, pero la otra posición, bueno, todos sabemos que la vida está hecha de polos, ¿verdad? Entonces, si hay gente delgada, también hay gente gordita, hay gente lacia, hay gente crespa, siempre hay oposición. Entonces, la oposición también en ciertas concepciones y asunciones de cómo es la vida también está polarizada. Mucha gente la cree que es bonita, es linda, pero hay otra gente como Juan Pablo Castel o como yo, que me identifico con él, que creo que la vida es terrible, ¿no? Es terrible y hay que tener mucha fuerza para luchar y combatirla. Sí, bueno, justamente eso es lo que de alguna manera quiere reflejar con el título, ¿no? Porque el túnel oscuro y solitario era su alma. Así es. Y mira, y no logró salir de él. Ahora, como lo mencionaba, yo pienso que tenía un cierto nivel de locura. Entonces, si nosotros estamos en ello, dentro de ese túnel, como en la misma situación de Castel, no debemos hacer lo que hizo él, o sea, ensimismarse, encerrarse, sino buscar ayuda profesional. Eh, hay mucha gente que no lo hace, ¿no? Piensa que ir a un especialista, a un psiquiatra o a un psicoterapeuta es para locos, ¿no? Pero no necesariamente. Yo, por ejemplo, he visitado a muchos especialistas para ayudarme a superar mis propios demonios interiores, ¿no? Y es por eso que quizá ahora estoy mejor conmigo mismo que años antes, ¿no? Entonces hay mucha gente que está así, como Juan Pablo Castel, y que debería ir a una ayuda profesional. Como pregunta final, profesor, quizás suene muy básico, pero en realidad puede encontrar argumentos muy enriquecedores para la reflexión. ¿Por qué le gusta leer? Um, mira, fue algo curioso. Esa es una pregunta que siempre me han hecho. eh, yo recuerdo que empecé a leer mucho a los 12 años. ¿Por qué? Cuando cumplí 12 años, me enfermé de varicela. Entonces, me fui, bueno, tuve que guardar cama, etcétera. Y para no aburrirme, un tío mío me trajo varios libros para leer. Yo para ese momento había leído pequeños cuentos, ¿no? Sobre todo pequeños cuentos del Perú, ¿no? Ushanan Hampi, El Bagrecico, Guarmacuya, libros del folclore peruano, ¿no? Y cuando me trajo libros, me trajo tres libros que son clásicos, pues, ¿no? La Ilíada, la Odisea y la Eneida. Son de la cultura griega, ¿verdad? Sí. Entonces, y como no podía salir de casa y tenía que guardar cama por la enfermedad, pues me la pasé leyendo toda la enfermedad, que estuve un mes, creo, encerrado, y me gustó. Y me acuerdo que a partir de ahí comencé a leer. Entonces, y entre todas esas lecturas, siempre buscaba literatura. Leía casi todo, pero prefería la literatura, sentía que era lo que más me llenaba. Entonces, eh, en algún momento leí que decía que la lectura era la clave del éxito, ¿no? Que la lectura te permite conocer.
más allá de tu imaginación, que la lectura, había mucha alabanza hacia la lectura. Entonces dije, bueno, si dicen que la lectura es buena, pues seguiré leyendo. Entonces comencé a leer y se me hizo un hábito, ¿no? Un hábito, de tal manera que ahora tengo la costumbre, como dije antes, de leer antes de dormir. Es decir, cuando ya termina mi día y ya estoy totalmente relajado y tras haberme tomado una ducha, me voy a la cama, me pongo a leer el libro del momento, ¿no? Ahorita, por ejemplo, acabo de leer un libro que se llama La isla de las mujeres de mar, de Lisa C. se llama, es una autora estadounidense. Muy bonito el libro, me gustó mucho. Es la historia, en Corea del Sur existe una isla que se llama Jeju, y en esa isla viven mujeres que son pescadoras buceadoras, es decir, entran buceando sin ningún equipo especial, sino simplemente con su cuerpo, a bucear y pescar cosas del mar, ¿no? A estrellas de mar, erizos, etcétera, y con eso viven y mantienen a sus familias. Este estilo de vida ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y el libro se trata de la historia de amistad de dos de esas mujeres en Corea, ¿no? Durante eventos históricos muy importantes como la Guerra de Corea, la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Me emociona, ¿no? Entonces, cuando un libro me gusta, no paro de leerlo hasta terminarlo. Es decir, este libro que es bastante grueso, acá lo tengo. Si me permiten, lo puedo mostrar un Sí, momento. a ver, tráigalo, profesor, como recomendación. Mira, este es el libro. La isla de las mujeres del mar, se llama, de Lisa C. Y es un libro grueso, mira. Entonces, lo leí en 2 días, o en 2 noches, ¿no? Lo leí en 2 noches. Entonces, no, el libro era muy simpático, muy interesante, así que se los recomiendo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que he leído hasta hace una noche y me gusta, ¿no? Yo pienso que la lectura me ha permitido enriquecer en muchos aspectos ¿cómo decirlo? Mi formación profesional, mi personalidad. Eh, Uno es lo que ha leído, ¿no? Es lo que dice, ¿no? Como uno es lo que come, uno es lo que lee. Entonces, he leído de todo, es necesario leer de todo, y bueno, eso te va a ayudar finalmente en la vida, porque un profesional que no lee va a ser un profesional mediocre. Gracias, profesor. La verdad que es indescriptible el amor que siente hacia los libros. Se le nota la conmoción que le lleva a hablar sobre literatura. Y agradecida por la entrevista. Muchas gracias. De nada, y que todo vaya bien para todos.